Ok, entonces, bueno, algunas ventajas y desventajas, dificultades de estudiar en Londres, aquí me las enumero. La primera, pues es que es muy caro y en general es complicado conseguir una beca, ¿no? O sea, con el suficiente tiempo y planeación, sí es posible hacerlo, pero es complicado. La segunda es que se necesita tener un buen nivel de inglés. La otra desventaja, pues es que el clima no es muy bueno, es famoso por llover mucho, estar oscuro, o sea, en verano a veces oscurece a las 4:30 de la tarde, ¿no? O sea, oscuro, oscuro, sí, como totalmente de noche, a las 4:30 de la tarde en invierno, perdón. y pues bueno, lluvioso y frío, etcétera, ¿no? Y la otra cosa, pues que está lejos de México, ¿no? Entonces, pues bueno, pues podríamos considerarlo como una dificultad también, ¿no? Para algunas personas. Algunas ventajas, yo pensaría que a lo mejor la ventaja principal es el multiculturalismo, ¿no? Entonces, el Imperial College, de hecho, tiene algo así como el 60% de sus estudiantes de otros países. Entonces, tal cual, conoces gente de todo el mundo, de todas las regiones, aprendes muchas cosas de muchas culturas y eso yo creo que es algo que enriquece mucho tu formación de muchas maneras, ¿no? Conoce a fondo también otra cultura, estudiar lo que les había comentado antes, de estudiar temas de áreas diferentes. O sea, hay cosas que en México hay excelentes investigadores que trabajan en excelentes cosas, pero pues hay cosas hay áreas que tal cual aquí no existen, ¿no? Entonces, si a ustedes les llama la atención cierta área que aquí no existe, pues la única opción es esta. Y el prestigio lo pongo entre comillas, porque la verdad es que el prestigio es lo menos importante al final de cuentas, ¿no? O sea, alguien que haya hecho un posgrado, un buen posgrado con excelentes resultados en México, no le pide absolutamente nada a alguien que haya hecho un buen posgrado en el extranjero, al final de cuentas, ¿no? O sea, eso del prestigio es algo que viene, sirve en cierta manera porque a lo mejor a veces te ayuda a abrir ciertas puertas, nada más, pero ya en la práctica, para muchas cosas, por ejemplo, para entrar al Sistema Nacional de Investigadores, pues no basta con que hayas hecho un posgrado en extranjero. O sea, dices, pues hiciste posgrado en extranjero, pero después, ¿qué hiciste? Publicaste artículos, hiciste más cosas, y si no hiciste nada más, pues no vas a entrar. Y si alguien aquí en México hizo el doctorado en México, pero ha publicado, ha hecho muchas otras cosas, pues va a entrar, ¿no? O sea, al final de cuentas, por eso el prestigio en ciertos momentos puede servir para abrir el prestigio de la universidad me refiero, ¿no? Puede servir para abrir ciertas puertas, pero no es para nada lo más importante. Entonces, bueno, algunas reflexiones sobre diferencias culturales que hay entre las universidades de aquí y allá. Bueno, la primera es la burocracia, ¿no? En general, la burocracia aquí en México en las universidades y en muchas cosas, es mucho mayor que la burocracia de allá. Por ejemplo, ¿no? Así pensando en ejemplos concretos, para que nos apoyen allá a un viaje, a un congreso. ¿Qué teníamos que hacer? Pues íbamos con la persona encargada de las finanzas de ahí del departamento de matemáticas, le decíamos, oye, por favor, ¿me puedes reservar un boleto de avión, un boleto de tren para ir al congreso a tal lugar? Ya te pedían a lo mejor el comprobante de que ya estabas inscrito, te lo reservaban, ya, aquí está, aquí tienes, ya está tu boleto de avión. Aquí en México, para que te apoyen, pues hay que pasar un montón de procedimientos, hay que hacer solicitudes, hay que pedir una carpeta con todos los papeles que te piden, hay que esperar 5 meses y luego por fin te llega el dinero. Entonces, pues bueno, son cosas a veces que la burocracia que entiendo también a veces la burocracia se ha puesto como una especie de candado, ¿no? Para tratar de combatir la corrupción, podría ser, ¿no? A lo mejor si hay personas que de plano no van a ir al Congreso, se van a ir de vacaciones, pero no estoy seguro si sea el mejor método para combatir la corrupción. O sea, yo creo que, pues tal cual, ¿no? O sea, el mejor método pues es nosotros denunciando. O sea, si el director de un estudiante, asesor de tesis de un estudiante ve que nomás se fue de vacaciones y no fue al Congreso, pues es responsabilidad del director de tesis denunciar que no está cumpliendo, ¿no? Con lo que se le dio el dinero. Entonces allá, en cierta manera, tiene esa mentalidad de que confían en los estudiantes. O sea, si tú dices que vas a ir a un congreso y vas a ir a trabajar, pues vas a ir a trabajar. Si en algún momento te cachan o ves que ven que no estás haciendo lo que estás diciendo que vas a hacer, pues hay consecuencias en ese momento. Pero de antemano confían en ti, ¿no? A lo mejor es un poco la diferencia. Otra cosa, perdón, la multiculturalidad, que ya les había comentado, que es muy, muy grande, sobre todo en lugares como Londres. Otra cosa son las clases y el estudio independiente. Aquí en general hay muchas horas de clases. Ya a lo mejor en la maestría hay menos, pero en la licenciatura pues en general son demasiadas a veces y a veces no se promueve tanto el estudio independiente.
Una cosa que a lo mejor aquí podría ser una ventaja en México es la relación profesor-estudiante, ¿no? Allá la relación profesor-estudiante es siempre mucho más distante, por lo mismo de que el profesor, sobre todo en la licenciatura, pues, ¿no? Lo mismo de que el profesor está dándole clases a 200 estudiantes, ¿no? Entonces, a veces es más difícil acercarte al profesor, preguntarle al profesor, tener como una relación más estrecha para preguntar, etcétera. Y aquí en México, por lo mismo de ser grupos más pequeños, pues se puede interactuar más los profesores con los estudiantes. Entonces aquí, bueno, pongo el ejemplo de la biblioteca. La biblioteca tiene un montón de espacios, escritorios para que los estudiantes puedan llegar y estudiar, ¿no? Es como una de las principales roles de la biblioteca. Obviamente tiene libros también, pero también se considera como un lugar con muchos espacios para el estudio independiente. Y otra cosa, bueno, una cosa así, un detalle nada más, que bueno, es interesante, hay un montón, casi siempre en las ciudades de Reino Unido hay un montón de clubes para estudiantes, ¿no? Así, aquí también últimamente han surgido más clubes como que de danza, ajedrez, etcétera, pero allá tienen como una organización muy súper sólida de un montón de actividades que a veces ofrecen para los estudiantes. Y, bueno, la mentalidad de los estudiantes, también esto quería comentar nada más, en el sentido de que muchas universidades de Reino Unido, aunque son supuestamente públicas, entre comillas, públicas significa que reciben dinero del Estado, ¿no? Reciben dinero del gobierno, pero no son gratuitas. Son públicas, pero no gratuitas. Son súper caras, de hecho, incluso para estudiantes ingleses. Para estudiantes ingleses son súper caras, para estudiantes extranjeros son más caras, como lo doble. Por el hecho de ser extranjeros, y pues bueno, la justificación es que pues bueno, son extranjeros, no pagan impuestos en Inglaterra, pues no está subsidiado de sus impuestos para pagar aquí en la universidad, ¿no? Entonces, la mentalidad allá, al ser tan caras y al pagar tanto, es un poco la mentalidad de los estudiantes como la mentalidad de los estudiantes que a veces aquí hay en universidades privadas, ¿no? En el sentido de pensar que la universidad es como un servicio y pues me tienen que proveer del servicio y yo soy como el cliente, ¿no? Entonces, a veces no hay como la misma pasión que a veces encontramos nosotros en universidades públicas aquí de los estudiantes por estudiar, por superarse, lo ven algo así un poco más como, pues es el servicio que me estás dando, tú me tienes que enseñar, ¿no? A veces no se quieren esforzar mucho por ese mismo sentido, ¿no? Ok, y bueno, algunos consejos finales nada más, ya para terminar. Entonces, primero es que no importa tanto el prestigio de la universidad o el prestigio del director de tesis, al final de cuentas, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, lo más importante es su trabajo. Lo más importante es que tengan buenos resultados al final, que ustedes estén disfrutando lo que estén haciendo, pero no hay que guiarse ciegamente por el prestigio de la universidad o el prestigio del director de tesis. Entonces, hay muchos, conozco ejemplos, pues, ¿no? De personas que a veces van incluso al MIT o a universidades así, a Cambridge, universidades muy importantes, pero a veces no es la universidad adecuada para ellos por muchas razones y no terminan disfrutando, ¿no? El tiempo que hicieron, que pasaron ahí. Solamente se dejaron guiar por el prestigio, pero no les interesaba tanto el plan de estudios, no les interesaba tanto el tema de investigación, etcétera. Entonces, al final de cuentas, no es algo beneficioso para ellos. Igual el director de tesis, pueden tratar de hacer la tesis con un medallista Fields, pero a veces esa persona pues tiene súper poquito tiempo, a veces lo van a ver una vez en todo el semestre o una vez cada, no sé, 4 meses. Entonces a veces no les importaba tanto su tema de investigación, nomás les importaba el prestigio, entonces no es un buen parámetro para tomar en general. Entonces, ¿qué sí importa a la hora de elegir un posgrado? Y bueno, obviamente estos consejos aplican tanto para el extranjero como para México, ¿no? Importa el plan de estudios e importa la afinidad con el tema de investigación y con el director de tesis. Entonces, eso es lo que hay que investigar y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Otro consejo, pues, es que perfeccionen su inglés, ¿no? Independientemente de si van a estudiar o no en el extranjero, perfeccionar el inglés es algo que les va a abrir muchas puertas de muchas opciones. Conozco casos también igual de egresados de la licenciatura en matemáticas que por tener un buen nivel de inglés pueden conseguir un trabajo en línea, incluso en empresas extranjeras, en empresas alemanas con sueldos de estándares alemanes. Pueden seguir viviendo aquí si quieren porque el trabajo es completamente en línea, pero esas puertas se les abren por tener un buen nivel de inglés. Igual incluso en empresas aquí mismo, ¿no? O sea, tipo muchas empresas, tienes un nivel de inglés, ya accedes a un mejor lugar. Y bueno, finalmente el cuarto consejo es que no se subestimen. O sea, un buen estudiante
va a ser bueno en cualquier lugar. O sea, sobre todo aplicando en el caso de aquí de la Universidad de Guadalajara, que ya tenemos relativamente pues, un sólido programa en matemáticas. Si ustedes son buenos estudiantes aquí, van a ser buenos estudiantes en cualquier lugar que los pongan. Obviamente va a haber que esforzarse, va a haber que echarle ganas, etcétera, pero no son cosas inalcanzables. O sea, una cosa que decía antes yo también, los libros que estudian allá son los mismos libros a los que ustedes tienen acceso, sobre todo si saben inglés, ¿no? O sea, no estudian algunos libros en Cambridge, en el MIT, en Oxford, en el Imperial College, no estudian libros aparte, secretos, que nada más ellos conocen y son los que usan para aprender. Los mismos libros que ustedes pueden estudiar aquí son los mismos libros que estudian allá y son los mismos temas que pueden aprender y alguien, lo que les comentaba, alguien bueno aquí va a ser bueno en cualquier lugar, al final de cuentas. Y eso igual aplica para posgrados nacionales y en el extranjero, ¿no? No es algo específico.